Acá la tengo. Este es el primer tomo de la tesis. ¿Sí? El primero. En esa tesis ustedes han recibido un resumen que hemos elaborado con algunos amigos a efecto de que les sirva a ustedes. Esa es una tesis de ella para argumentar la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, así que imagínense la cantidad de historia y de lectura que tiene. Ahora, lo que tenemos que saber es para qué nosotros estamos revisando los modelos de pensamiento. Yo no digo paradigmas, porque no llegan a ser paradigmas, porque no hay un convencimiento de varios autores sobre esto, sino que son muy pocos los que se ponen a escribir sobre discapacidad. Agustín es una de ellas, ¿sí? Entonces, yo hablaría de modelos, de cómo fueron pensadas las personas con discapacidad y las personas que fueron consideradas diferentes. Después esta salvedad la vamos a hablar seguramente más adelante. ¿Por qué hago esta salvedad? Como que hay momentos o modelos de pensamiento que no están hablando estrictamente de discapacidad, sino que hablan de ese diferente que en la historia no sé qué era lo que hacía, ¿sí? Hay tres modos de pensar diferentes, de los cuales el de prescindencia, que es el primero que ella identifica, se divide en dos. Eso es muy sencillo, ¿sí? Eso me parece que no hay demasiada dificultad. Luego el de rehabilitación, ¿sí? Creo que era el eugenésico y el de marginación, los dos submodelos del modelo de prescindencia. Si ustedes se fijan en el nombre, prescindencia, me está diciendo en realidad qué es lo que yo estoy pensando de estos tipos y estas tipas, ¿sí? Que tranquilamente la historia de Occidente, al menos que es la que recopila Agustina Palacios, se puede prescindir de esas personas, ¿sí? Hay un montón, creo que en el PowerPoint que explicaba y en el videito que explicaba Sandra, daba ejemplos de algunas películas, de algunas historias muy populares, como la del Jorobado de Notre Dame. Podemos identificar ese modo de pensar con ese muchachito. Una que a mí me gusta y uso mucho en las clases es la de la película 300, que si están en Google se pueden meter a buscarla, ¿sí? A la película. Está buena, sencilla, fácil, pero habla de Esparta, de Macedonia, Esparta, Grecia, ubican, ¿sí? Antes del Imperio Romano, Leónidas, los dioses, etc. En esa película aparece un personaje extrañísimo que se enfrenta a Leónidas y le dice: loco, yo quiero ser soldado, y Leónidas no lo deja. Ahí hay una pregunta, esperen que... Bien, profe, respecto al video que hizo la profe en relación a los ejemplos, nombra los ejemplos que llaman hidroterapia, lugar de natación, ya que las actividades quedan reducidas. Bien, ¿a qué hace referencia Sandra ahí? Sandra hace referencia a que inevitablemente parece ser que la persona con discapacidad, bajo el modo de pensar del modelo rehabilitador, solo tiene fines terapéuticos. Parece ser que no puede ir a aprender a andar a caballo, sino que tiene que hacer equinoterapia. No puede ir a natación, sino que tiene que ir a hidroterapia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos podemos sacar de su identidad lo terapéutico. Así es como vamos construyendo la idea de que este tipo hay que modificarlo. Por eso lo terapéutico. A este tipo algo le falta, este tipo tiene un déficit claramente. Ese es el modelo rehabilitador, ¿sí? Vamos a otra pregunta. A ver, ¿natación para chicos especiales no es lo mismo que hidroterapia? ¿O sí? Sí, bajo esta lógica de explicación, sí, sería la misma lógica. Pensar que los chicos especiales, que no sé si pertenecen al grupo especial, necesitan ir necesariamente como única condición a hacer terapia en el agua, ¿sí? Lo adaptado también sigue la misma lógica, ¿sí? A estos tipos algo les falta, algo tienen en
déficit que tienen que completar o llenar, ¿sí? Por eso siempre irían bajo la lógica del modelo de rehabilitación, bajo la mirada del modelo médico hegemónico, como le gusta decir a Sandra. Hegemónico porque particularmente me parece que lo que más inunda a la discapacidad es la mirada médica, que no está mal, que dio un montón de avances, pero que nosotros profes en realidad no nos sirve, o no nos da muchos datos. No es que no nos sirve, sino que no nos da muchos datos. Nosotros necesitamos saber otra cosa, nosotros tenemos otra mirada. Por eso les puse ahí en las historias que es necesario tener miradas, ¿sí? Hay que prestarle atención a qué es lo que estamos mirando y qué es lo que nosotros estamos estudiando como grandes académicos, qué estamos mirando, porque lo que estamos mirando es lo que vamos a diseñar luego como plan de clase o plan de entrenamiento o lo que sea, ¿sí? A ver, vamos a ver ahí a Nadal. Claro, todo tiene que ver con respecto a la lógica o sentido que se le aplique la actividad. Entonces, exactamente, sí. Si yo no me paro del lado de pensar que la otra persona tiene un déficit, entonces yo me paro siempre en ese lugar, todo lo que yo haga, todo lo que yo diseñe, lo que yo construya como clase o como escena de dar clase, inevitablemente va a tener, va a producir, la intención de poder completar el otro y se parezca en realidad a los normales como nosotros, ¿sí? Porque claramente entonces estoy parado en un modo de pensar a los demás como incompletos, como que son portadores de algo que está mal claramente. En la historia, si ustedes se ven todos los modelos, sucede eso. Algo les falta a estos tipos, algo les pasa. A ver qué dice, a ver ahí. Bien, perfecto. Exacto. Entonces, más allá de preocuparme por si hago las cosas bien o hago las cosas mal, sí, es muy cristiano eso, de lo que hay que ocuparse es en realidad qué es lo que produzco con lo que yo estoy mirando. O sea, lo que yo miro me hace diseñar un plan, cualquiera sea, ¿sí? Ahora, eso me define también lo que va a producir en el cuerpito de mis alumnitos y de mis alumnitas. Entonces, si lo pienso desde el punto de vista de déficit, claramente lo voy a convencer de que algo le está fallando, ¿sí? Ahora, este modo de pensar, esta mirada es estrictamente rehabilitatoria. Parte desde el déficit y, como ustedes saben, dentro de la historia tiene que ver con un modo de pensamiento de Occidente que nos lleva a la era moderna. Ahí en la era moderna es donde empieza a pensarse en el progreso, en el avance de las ciencias, y por eso, bien decía Sandra en el video, las explicaciones del modelo tradicional fueron desde el punto de vista religioso, y yo le digo místico también. Las explicaciones que se daban eran desde ese modelo. Las preocupaciones eran por la forma, no si estaba enfermo o no estaba enfermo, ¿sí? Sino que se preocupaban por la forma del cuerpo, y la forma tenía que ser humana, ¿sí? Por eso el deforme era en realidad el gran marginado. Y acá es donde yo retomo lo que dije al inicio. No es la historia de los discapacitados, porque si nosotros vemos el modelo tradicional, la preocupación era la forma, y ese no era un discapacitado necesariamente. Podría ser uno que esté deformado justamente por artrosis deformante, ¿sí? Por malformaciones desde el inicio, y no necesariamente discapacitados como los consideramos hoy. La preocupación y la palabra discapacidad aparece en la era moderna, es muy moderno eso. Este es el normal y el otro no es normal. La lógica esa nos lleva a pensar en lo no capaz. En lo no capaz, o en lo discapaz, o en lo incapaz de ser un cuerpo productivo. Esa lógica es moderna, no es antigua, al menos en la historia de Occidente. La lógica de la antigüedad y de la Edad Media y de las explicaciones desde los puntos de vista religioso, no científico moderno, eran más místicas,
¿sí? Eran más religiosas, las explicaciones estaban en los dioses. Por eso también Agustina Palacios habla de prescindencia, porque se puede prescindir. ¿Pero por qué? Porque si lo hicieron los dioses, yo no puedo hacer nada. La ciencia, agrandadísima, ¿sí? Pensaba que iba a modificar todo. Por eso sí se pretende rehabilitar. Ahora, en el pensamiento más antiguo, las explicaciones, a ver, Leónidas que hablaba, se subía al monte, no sé cuánto, y se subía y se ponía a hablar con los dioses, y los dioses le decían lo que tenía que hacer, porque era el único que podía hablar con los dioses. Las explicaciones, bueno, los judeocristianos también, las explicaciones las daba Dios, o sea, por algo Dios hizo esto, o sea, yo hice algo que ofendió a Dios y entonces me mandó este quilombito. O sea, las explicaciones estaban más desde ese punto que desde otro punto. Las explicaciones entonces, en la edad antigua eran religiosas con respecto a las personas que no tenían la forma humana. Además tenemos que pensar cómo era la forma humana en ese momento. La forma humana en ese momento no era tal cual hoy podemos agarrar un Testú o un Rubier o un libro de anatomía cualquiera. El cuerpo antes era a imagen y semejanza, por los judeocristianos, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios tenía una forma determinada y lo que vivía a la naturaleza en aquel momento era el reino animal del reino humano. Esa era la división. Lo que se mezclaba, mayormente las explicaciones, era que los tipos deformes eran porque se habían cruzado, o sea, imagínense lo que estaban pensando, ¿no? Se cruzaban los dos mundos. Sí, o sea, este tipo algo hizo. O la familia o un pariente algo hizo para que salga esta cosa deforme. No pensemos en discapacidad, sino en deforme en esa época, ¿sí? Para que hay una pregunta. Yamila, en relación a la pregunta del compañero, ¿tiene relación con los hermanos de diagnóstico? Sandra lo que quiere decir con hermanos de diagnóstico, me parece que tiene que ver más con el modelo rehabilitador. En la creación de estados modernos, la ciencia avanza, la medicina mayormente más que otras ciencias avanza y tiene la esperanza de descubrirlo todo. También empieza a separar y clasificar las enfermedades, ¿sí? Y los problemas, ¿sí? A partir de lo que estaba estudiando, que era el cuerpo y cómo funcionaba el cuerpo. Entonces, por eso empieza a hacer instituciones a partir de los segmentos corporales que ellos van estudiando y pensando en lo funcional y en lo productivo. Entonces, lo que no funciona son los ojos, hacemos una escuelita y un hospital para los cieguitos. No funcionan los oídos, hacemos toda una tecnología para los sordos, ¿sí? Entonces no era solamente un hospital, de un hospital derivaba a lo pedagógico a una escuela, y de esa escuela y de esa preocupación aparecían tecnologías. Lenguaje de señas, en los ciegos aparecía el braille, y así históricamente empieza la medicina, la pedagogía y sus técnicas. ¿Se entiende? De esa lógica rehabilitatoria aparecen instituciones especializadas para cada uno. Los hermanos de diagnóstico es esto, la agrupación por medio del déficit de todos los ciegos, de todos los sordos, de los discas de tal cosa. Ya vemos si agua. Eso es hermano de diagnóstico, que vos te juntás en las instituciones con los que tienen el mismo problemita que vos. O sea, que la clasificación y la organización y la vida y la construcción de los cuerpos, porque si están en instituciones y están con tecnologías pedagógicas determinadas, van a producir un determinado cuerpo, estaba clasificado a partir de la mirada médica hegemónica rehabilitatoria. Entonces, las particularidades, las singularidades, iban a ser todas iguales. Por eso hermanos, ¿sí? Hermanos de que del diagnóstico original del médico, eso construía e iba destinando a diferentes instituciones a cada muchachito, muchachita con que portaba algún déficit, ¿sí? Así que eso era lo de hermano de diagnóstico.
Leo la pregunta. Y cuando la discapacidad está avanzada y es en relación a la psiquis, ¡fua! ¿Cómo es la posibilidad de posibilitar la autonomía, progreso sin marcar un techo? ¿Qué sé yo? No sé. La discapacidad está avanzada. Esta pregunta está buena que vos la recuerdes y la dejes archivada. Porque lo que va a suceder justamente con... no pasa nada, Nadal, no pasa nada. Lo que va a suceder es que comprender, nosotros estamos dando historia porque nos va a llevar a conceptualizar la idea de discapacidad de una manera diferente. O sea, por eso damos los 3 modelos, que hasta ahora vimos 2, ¿sí? El de presidencia y el de rehabilitador, ¿sí? Ahora bien, si yo me paro en el rehabilitador, puedo comprender la pregunta que está haciendo Nadal, ¿sí? Que parece ser que hay algo que tiene el tipo, o sea, un déficit tiene, un problemita tiene este chaboncito, chaboncita, y algo no le está funcionando, ¿sí? Entonces, si puede ser encima gradual y puede haber avanzado, ¿cómo hacemos para este tipo? Ahí es donde nosotros mostramos el modelo social, que a diferencia de los 2 anteriores, el modelo social, las explicaciones, como antes eran religiosas o místicas, luego eran científicas médicas, en el modelo social se metieron los sociólogos, y a nosotros los profes nos encanta mucho más la sociología que las demás ciencias. La sociología explica, y me parece con mejores datos para un profe, considero yo, de otro modo la discapacidad. Sí, una construcción. La idea de construcción social es la que rompe la pregunta de Nadal, ¿sí? Porque no es algo que porta el individuo, ¿sí? Un defecto que tenga, algo que no le funciona, un golpe de horno, algo, no, sino que es la sociedad la que está mirando a este personaje y a efectos de la necesidad cultural que ordena ese mundo, este tipo no le funciona. La discapacidad estaría construida y observada por quienes tienen el poder en ese momento y están observando las dificultades que ellos precisan. O sea, la discapacidad avanzada sería una necesidad cultural. Pensemos en Leónidas cuando se viene el tipo este en la película 300. Viene el chaboncito este todo deforme y Leónidas dice, mirá, yo necesito guerreros, ¿sí? Vamos a ir a pelear con 300 monos fenicios y necesito guerreros. Vos así deforme no me servís, andá a lavarme los platos, las ollas, está todo bien. El tipo le dice, mirá, mi papá fue guerrero. Sí, está, pero vos no sos, ¿no? Vos sos deforme. Y Leónidas, de buena onda, porque el tipo insiste, le dice, bueno, dale, te hago una prueba. Acá en Esparta, lo mejor que tiene Esparta es el escudo. Dice, levanta el escudo, a ver si no te corto el cuello. El tipo hace así, no puede levantar el escudo. Ese tipo no puede ser soldado, entonces no le sirve a Esparta. Por eso en Esparta eran lanzados del monte Taygeto. Ese zafó, no sé cómo zafó, y apareció ahí hablando con Leónidas. Pero el tipo no puede levantar el escudo, no puede levantar el escudo. Esparta necesita guerreros. ¿Por qué necesita guerreros? Porque si no vienen los fenicios o cualquier otra cultura te masacra. Entonces Esparta necesitaba eso. ¿Qué necesitaremos nosotros? O sea, ¿qué necesitó entonces Occidente en la era moderna? Un cuerpo productivo. El que no podía producir necesariamente tenía que ser rehabilitado. Por eso se hacen instituciones que se puede rehabilitar a las personas, ¿sí? Volvé a pensar esa pregunta Nadal, ¿sí? Y después haces una repregunta. Pero archivar esa pregunta porque va a servir cuando empieces a conceptualizar de otra manera. Ya nos metimos en construcción social de la discapacidad, que es el tema anterior. No le digan a los demás profes, ¿sí? No le digan a Sandra, no le digan a Hugo. ¿Para qué hay otra pregunta?
Profe, en la tesis se hace una breve diferenciación entre la discapacidad congénita y adquirida, aunque a efectos prácticos es lo mismo, más allá de que los modelos... Claro, porque esto no es que pensar en modelos de pensamiento no quiere decir que el modelo es erróneo. Lo que nos lleva a pensar es que la construcción que hizo la ciencia sobre la medicina a nuestro interés profe de enseñar no nos sirve. No es que está mal lo que construyó la medicina, no es que no tiene un problema congénito en el par genético 23 y se le duplica, por eso es síndrome de Down. Para la medicina es síndrome de Down. En todo caso, para nosotros será Juancito que tiene que jugar la pelota. Por eso no nos sirve necesariamente, o sea, no nos cambia la clase que vamos a hacer. Hasta que yo no vea jugar a Juancito con la pelota, de nada me sirve la duplicación del par genético. Saberlo, digo. Lo que sí me interesa saber es cómo pica la pelota, lanza, no lanza, comprende, no comprende. Eso me sirve. Hasta que yo no juegue con Juancito no voy a saber. No es que la medicina está errada o está equivocada. Entonces, más allá de posicionamiento, porque eso es, lo de posicionamiento está buena esa palabra, como Nacho. Porque es un posicionamiento y es una decisión. ¿Cómo observamos al otro? ¿Sí? Si lo considero en falta, y lo voy a convencer de que está en falta. ¿Sí? A ver, Nacho, otra vez. Presidencia o rehabilitación. La cuestión de marginarlos para no ser normales es la misma. Sí, hay una pequeña ahí diferencia que es esto de lo normal. Yo hablaría de normal a partir de la edad moderna, por ende del modelo rehabilitador clarísimo. Anteriormente no había la lógica de la normalidad, no existía esa lógica. Era, ¿me servís para la cultura o no me servís para la cultura? Por deforme, imagino, infiero que diabólico, algún problemita tiene. Y recuerden, no estamos hablando de discas ahí, estamos hablando de los tipos deformes que la cultura dejaba. Y en un solo lugar, con las prostitutas, los que no pagaban, o sea, los pobres, o sea, quedaban todos en la misma institución encerrados. Pero sí, quizá lo que querés decir es que terminaban siendo marginales. Sí, siempre terminan marginales. A ver, más preguntas. Hay que pensar también la forma en que se los margina en esos dos modelos. Qué mala onda que sos, Rama. ¿Quién dice que es normal? ¿Cómo quién dice que es normal, Romina? Está clarísimo. Pregunto, ¿hay alguien de los que están enganchados que se considera anormal? Levante la mano así. Es clarísimo quién es normal y quién no es normal. ¿Cómo quién dice quién es normal? Si nosotros vamos por la calle, tranquilamente vemos una normal y hacemos así, ¡saca! Lo ubicamos perfectamente. ¿Cómo que quién dice? Parece ser que nadie lo dice, pero que está claro, está claro. Ahí se enojó Romina, a ver. Sí, pero digo que es una construcción social la normalidad. Sí, está bien. No quiere decir que no exista. Es una construcción social y existe. Y está definida y vos claramente haces un montón de cosas diariamente para no cometer errores y caerte del otro lado. O sea, ¿quién dice? Como diciendo, que yo voy y hago lo que quiero. No creo. Yo que, Jero, vos te considerás anormal y tenés Instagram y estás viendo y prestás atención y todo. Es implícito en la mirada social. Sí existe, obvio, entiendo. Bueno, Romy, menos mal. Ya. Bien. Para que nos estamos yendo a tema más adelantado de la cursada. Aguanten los trapos. Vamos, enfoquémonos. A ver, inevitablemente, que nosotros hablemos de las miradas nos lleva de manera irremediable a ponernos a pensar, bueno, si fue construido o no fue construido, si la normalidad, si soy normal, si no soy normal, etc. Inevitablemente, está bien. No puede ser de otro modo. Y además está bien que suceda. Hay un montón de cosas que yo tengo que decir acá que las tengo anotadas, esperen.
Primero hay que entender que no hay una continuidad histórica, sino que estos, como son modos de pensar, en nuestro cotidiano, en una institución, en una clase que yo doy, en lo que sea, va a estar impregnado estos modos de pensar. Hay personas, en una misma institución hay personas que piensan de una manera y piensan de otra. Lo que cada una produce en esas instituciones y en esos lugares de trabajo, aparecen chispazos de cada uno de estos modos de mirar. ¿Sí? Se me están escapando algunas preguntas, pero bueno, quiero decir esto. Primero, no es una continuidad histórica que luego desaparece y ahora somos re hippies y todos somos del modelo social. No. Son dos modos de pensar que por el cual analizan varios autores que se